¿Se ve el PowerPoint? Sí, profe. Sí, se ve, profe. Vamos a ver el otro teorema, que es el teorema de Lagrange. Acá es muy importante, chicos, ustedes en la parte de tareas, hay ejercicios explicados del teorema en detalle. Incluso estoy yo en los videos del teorema, los de Rolle los hace Wilinger y los de Lagrange los explico yo. Yo les aconsejo que también miren esos, están todos los ejercicios explicados en detalle, paso a paso, porque es de cajón que viene un ejercicio de teoremas en el parcial. No hay un solo parcial que no se tomen teoremas. Entonces es un tema que tienen que saber y no tienen que ser mecánicos, tienen que leer lo que les pide el enunciado del ejercicio y actuar en consecuencia. Así que yo les aconsejo que miren los videos que corresponden a la tarea 1 y tarea 2 de la unidad número 4. No la parte del hospital, esa parte no, porque eso bueno, lo vamos a ver en la clase que viene, pero sí los de los teoremas, porque tienen explicados ejercicios, así que a la clase de hoy compleméntenla con las tareas, por favor, porque nosotros a veces no tenemos tiempo de desarrollar muchos ejercicios. Para eso están los videos, para que ustedes complementen estas clases con los videos, ¿sí? Incluso van a ver muy parecido el PowerPoint que usamos en los videos a esta escritura que ven acá. Bueno, el teorema de Lagrange tiene dos hipótesis. Hay una que es la que no se pide en el teorema de Lagrange, que es la igualdad de las imágenes en los extremos del intervalo. Y como verán, las dos primeras hipótesis del Rolle también se le piden al teorema de Lagrange. La continuidad en el intervalo cerrado y la derivabilidad en el intervalo abierto. Cambia la tesis. La tesis es otra. Dice que existe un C que pertenece al intervalo AB, donde la derivada en ese punto C se puede calcular mediante esa cuenta. Geométricamente hablando, tengo mi función. Esto es A, esto es f de A, esto es B, esto es f de B. Pregunto, ¿qué es f de B menos f de A? ¿Cómo lo solemos llamar a esto? Delta I. Delta I. ¿Y B menos A? Delta X. Delta X. ¿Qué era delta de I dividido delta de X? ¿La pendiente de quién? De la recta La recta tangente. tangente. No, de la tangente no, De la secante. de la secante. Delta de I dividido delta de X es la pendiente de la secante. Pendiente recta S. Cuando pasábamos al límite la pendiente de la secante, obteníamos la pendiente de la tangente. El límite de ese cociente incremental cuando delta de X tendía a 0 era la pendiente de la tangente, ¿sí o no? Que no es más que esto. ¿No es la derivada evaluada en el punto? Sí, profe. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué me está diciendo este teorema geométricamente hablando? Acá tienen el dibujito mejor hecho.
Que la pendiente equivale tanto para la tangente como para la secante. Que va a resultar la tangente en algún punto del intervalo, ¿qué posición va a tener con respecto a la tangente si tienen la misma pendiente? Paralelo. Claro. El teorema de Lagrange me está diciendo que va a existir algún punto C interior al intervalo donde si trazamos la recta tangente, su pendiente es f' en C. Va a tener la misma pendiente que la recta secante que pasa por ahí B, porque este cociente es la pendiente de la recta secante, ¿sí? Geométricamente hablando, desde el punto de vista variacional, porque recuerden que la derivada tiene dos interpretaciones. La derivada siempre lo que nos indicaba era cambio instantáneo. Delta de I dividido delta de X, sin el paso al límite, representaba cambio medio, razón de cambio medio. El paso al límite nos indicaba cambio instantáneo, ¿sí? Rapidez de cambio instantáneo, ¿no? Rapidez en todos los casos. Rapidez de cambio medio, ¿se acuerdan cuando explicamos esto? Desde el punto de vista variacional, entonces, si tengo que definir con palabras qué me está garantizando el teorema de Lagrange cuando se cumplen las hipótesis, es que en algún punto del intervalo abierto AB, el cambio instantáneo coincide con el cambio medio. Yo siempre digo que esto es el ABC de las multas que nos hacen en las rutas cuando pasamos las velocidades. Cuando tienen 2 puntos de la ruta y entre 2 puntos de la ruta le toman la velocidad media y la velocidad media dice 150 kilómetros por hora, le dicen, hermanito, te hago la multa. Porque si la velocidad media en este trayecto te dio 150 kilómetros por hora, quiere decir que en algún punto de ese trayecto vos fuiste en ese instante a 150 kilómetros por hora. Y ahí viene la boleta y uno se hace el harakiri porque cada vez son más caras. Y a veces hay un problema, hay un ejercicio en la guía. Sí. No entendí, profesor, de la velocidad. Y a veces te llegan boletas de autos que vendiste como a mí hace 4 años y me sigan llegando las boletas de los cambios de velocidad que tengo que ir a renovar el registro y me aparece una boleta de un auto que vendí hace 4 años. Argentina, Dios mío. No, la peor. Sí, ¿y qué? Si no... No puedes renovar el registro, claro. No lo puedes renovar. Si yo no me meto un tiempo antes y reclamo que no es un auto mío, que se fijen que ya hice la transferencia hace 4 años, no puedo renovar el registro. Lindo chiste. Wow. Viene a cuento de esto de la velocidad media y de la velocidad instantánea, ¿sí? Bueno, esto es lo que dice el teorema de Lagrange. Como verán, cuando tengan que hacer los ejercicios, se basa en verificar continuidad y derivabilidad, pero con otra tesis. Y fíjense en que si hacemos una rotación de este dibujo, si le aplico una rotación a este dibujo y yo marco los puntos A y B así, de modo tal que la secante sea paralela al eje Y, fíjense en que es el teorema de Rolle. Si la secante es paralela al eje X, va a haber un punto donde la pendiente va a ser paralela a la secante. Lagrange rotadito es Rolle. A veces dicen que Rolle es un caso particular de Lagrange. Y sí, Rolle es un caso particular de Lagrange. ¿Estamos? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, acá tengo, este ejercicio no está en la guía, ¿sí?
simplemente yo después, no es un ejercicio de la guía, pero yo acá en GeoGebra les hice el grafiquito, la interpretación, no es un ejercicio de la guía, lo van a ver acá, no sé si lo dejo o lo saco porque no lo tengo desarrollado este ejercicio, pero lo que quise mostrar de este ejercicio es que en un intervalo no se cumple Lagrange, en otro intervalo sí se cumple Lagrange, y acá en GeoGebra está hecho todo el dibujito. Pero no es un ejercicio de la guía ni tampoco lo tengo desarrollado todo. En todo caso, después vemos si lo hago. Total, tienen mucho para practicar. No sé si era del año pasado y este año lo sacaron. Este año no lo vi en la guía. No, está X a la 2/3 nada más. Claro, sin -2. Es parecido, o yo lo agregué con desplazamiento para no hacerlo en la guía, no sé qué es lo que hice con este ejercicio. Bueno, ahora te dejo a vos para que expliques vos ejercicios de Lagrange, Fabián. ¿Comparto ahora? Sí, yo dejé de compartir recién. Espera que cierro la puerta si no se escucha la otra voz. No puedo compartir, me tenés que poner, me parece. Ah, mirá. A ver, espera. Mirá, verdad, me olvidé. Sí. Siempre lo hago ni bien empieza la reunión y hoy me olvidé. Lo que pasa es que yo salí varias veces, no sé si tiene que ver con eso porque se cortaba la voz. A ver. Ahí supuestamente te cambié. Creo que sí. Creo que ahí puedo. ¿Ven, chicos? Sí, Sí, profe. profe. Bueno, miren, este ejercicio es de aplicar el teorema de Lagrange, como dice el enunciado, o teorema del valor medio, ¿sí? De Lagrange. Ojo con el título del teorema de valor medio porque hay varios, ¿sí? Fíjense, bueno, acá ahora para este parcial no van a tener problemas, pero hay también uno para integrales, entonces uno tiene que saber en qué tema está, ¿no? Y es con parámetros, ¿no? O sea, hay que calcular el valor de m, el coeficiente cuadrático de una de las ramas, y el valor de b, el coeficiente lineal de la otra rama, y estudiar las condiciones del teorema de Lagrange en el intervalo 0,2 y calcular el punto C. ¿Ven? Acá sí pide calcular el punto C del teorema de Lagrange. ¿Estamos? Bueno. Recién vieron que en el teorema pide como condición, muy parecido a Rolle, que la función sea continua en el abierto. La función tiene que ser continua, perdón, en el cerrado, lo pongo así en forma genérica, continua en el cerrado, ¿sí? Y derivable, la función tiene que ser derivable en el abierto. Bueno, derivable en el abierto significa que en cualquier punto del intervalo 0,2, para nuestro caso, puedo trazar y obtener la recta tangente y obtener la pendiente en cualquiera de los puntos, ¿sí? De 0,2. Y la continuidad en el cerrado significa que tiene que ser continua en el abierto y continua lateralmente en los extremos. Entonces, lo primero que hay que analizar es eso. Si una de las dos condiciones no se cumple, chau, automáticamente no puedo aplicar el teorema de Lagrange. Queda claro eso, ¿no? No es que tengo que seguir haciendo desarrollando el ejercicio. En cuanto encuentro una falla de alguna de las hipótesis, el ejercicio se terminó, digamos, no puedo seguir. Entonces, para analizar la continuidad en el cerrado, lo hago primero en 0 por derecha, a ver si yo tengo el intervalo así, de 0 a 2, de 0 a 2. En 1 se produce la partición de las ramas. Antes de 1 tengo mx² más 4.
e inmediatamente después de 1 tengo bx más 2. Las dos ramas, ¿no? Igual, igual. Recuerden que es una única función y las dos ramas están definidas así. Bueno, Profe. a la derecha de 0, la rama es la cuadrática. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Bueno, entonces, calculo el 0 por derecha. No necesito ninguna indeterminación ni nada por el estilo. Es una sustitución directa y esta cuenta da 4. Lo mismo que la imagen de 0. O sea, el 0 pertenece a este intervalo, la imagen de 0 da 4. Por lo tanto, puedo decir que la función es continua en 0 por derecha. En el intervalo 0, 1 abierto es continua porque la función es polinómica. Lo pueden justificar de esa manera o como está escrito acá, tomando un punto genérico y demostrar la continuidad para cualquier punto genérico, ¿sí?, del intervalo abierto 0, 1. Y para a igual a 1, ¿por qué lo tengo que hacer en 1? ¿Por qué tengo que mostrar la continuidad en 1? ¿Qué les parece a ustedes? Porque ahí se parte la función. Claro, hay una partición, entonces puede ocurrir que exista algún fallo en la continuidad. Entonces, ¿cómo demuestro la continuidad en 1? Bueno, tendré que buscar la imagen de 1, que lo voy a hacer en la rama superior, los límites laterales de 1, por izquierda y por derecha, que se hacen en las dos ramas, y ver que esas dos condiciones, esos dos límites coincidan. Y fíjense qué ocurre acá. ¿Qué obtuvimos acá? El límite por izquierda y el límite por derecha. ¿Qué es lo que obtenemos acá? ¿Cómo podríamos llamar a esto? ¿Qué es esto? ¿Una qué? Sistema de ecuaciones. Claro, es una ecuación en principio. En principio es una ecuación que ¿con cuántas incógnitas? Son 2. Con 2. Entonces no lo voy a poder resolver hasta que no plantee otra condición. Esta es una de las condiciones que tiene que cumplir M y B para poder cumplir el teorema. ¿Está? ¿Sí? Para poder cumplir el teorema tiene que ocurrir esto que está acá. Bueno, en 1, 2 también es un polinomio, así que es continua. En 2 por izquierda, de la misma manera que 1 por derecha, nada más que se hace con la lineal. ¿Sí? Y ahora, hasta ahí lo tenemos que dejar planteado, por eso acá lo llamamos 1 a esta condición, porque lo dejamos ahí latente, porque no sé todavía cuánto tiene que valer M y B, seguramente según esta condición hay muchos valores que la cumplen, pero esto es lo que tiene que cumplir para la continuidad. Otra de las cosas que tienen que probarse es la derivabilidad de la función. O sea, tiene que ser derivable de 0 a 2 abierto. ¿Y dónde puede ocurrir un problema con la derivabilidad de 0 a 2? ¿Dónde En puede 1. estar? ¿Cómo? 1. En 1, porque la cuadrática es derivable en todos los puntos, la lineal es derivable en todos los puntos, pero en el punto donde se produce el quiebre o el pase de la parábola a la recta, ¿sí? Si ese pase fuera así, miren, si ese pase fuera así, ¿es derivable? Si fuera así, acá hice un dibujito. ¿Es derivable? No. ¿Sí? ¿Qué tiene que ocurrir en el paso de la parábola a la recta? ¿Qué tiene que pasar en ese punto? Tiene que ser un cambio muy brusco. Claro, tiene que ser un cambio, ¿sí?, totalmente atenuado, ¿sí?, que la parábola continúe por quién. A ver quién me lo dice. ¿Por quién tiene que continuar la parábola para ser derivable en ese punto? Por Bx menos 2. Claro, por la tangente, justamente, ¿no? En ese punto, ¿sí?, la parábola tiene que continuar por la tangente, justamente que tiene que ser Bx menos 2. ¿Eh? Bueno, entonces, eso lo tenemos que hacer así, ¿ven? Como una es una parábola y el otro es una recta, es fácil hacerlo por definición, ¿sí? Acá está hecha la derivada para la rama de la parábola, ¿sí? Da 2mx, ¿eh? Lo mismo, tiene que dar un límite indeterminado, se desarrolla el cuadrado del binomio, se cancela, se saca factor común, hasta que no se simplifica, ¿sí?, la h del numerador o el delta x del numerador con el denominador
¿sí? No se va a salvar la indeterminación. Y cuando delta x o h tiende a 0, queda 2mx. Recuerden que m es un número, ¿no? ¿Sí? Estamos calculando la función de derivada para esa rama. Bueno, la derivada en 1, en un punto, ¿sí? Por izquierda y por derecha, ¿sí? ¿Por qué la tenemos que hacer por izquierda y por derecha? La derivada en 1. ¿Por qué la tenemos que hacer por por los laterales? Porque ahí se parte la función. Claro, entonces las derivadas laterales, ¿cómo tienen que ser para que exista la derivada? Iguales. Iguales. Si bien estoy calculando un límite, estoy calculando el límite de la definición de derivada. No es continuidad esto. Es parecido sistemáticamente a lo que uno hace con la continuidad, pero no con el límite de la función, sino con el límite de la definición de derivada. Entonces 2m tiene que ser igual a b. Y ahí tengo la segunda condición. ¿Está? Ahí tengo la segunda condición. La primera era la condición que habíamos obtenido de la derivabilidad, de la continuidad. Y ahora obtuvimos otra condición entre m y b de la derivabilidad. ¿Sí? Y acá está hecha la derivada para la rama de la lineal, ¿sí? Que da b, es una constante, ¿no? Bueno, y entre estas dos condiciones buscamos si tiene solución. Ahora sí tengo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, que lo resuelven por el método que quieren, ¿sí? Y obtuvimos que tanto m como b, ¿sí? Valen estos valores que están acá. Miren, acá tengo la función original, reemplazado m por 6 y b por 12. Respecto de estos pasos, ¿alguien quiere preguntar algo? Miren que por ahí les cuesta armarlo, pero pregunten, fíjense y me preguntan ahora. Ahora continúo explicando el ejercicio, pero respecto de estos pasos, de cómo se calcula la derivada en un punto, por definición, o la derivada de la función en cada rama, ¿alguien quiere preguntar algo? ¿No? A ver, una cosa que siempre se equivocan. Este f de 1, ¿dónde lo van a evaluar? Les muestro la función. F de 1. ¿Dónde lo van a evaluar? En la de arriba. En la rama de arriba. Y fíjense que f de 1, para las dos derivadas laterales en el punto, f de 1 aparecen las dos. Miren. ¿Sí? En este caso me estoy acercando 1 por derecha, así que f de x va a ser la lineal. Y acá estoy acercándome 1 por izquierda, así que f de x va a ser la cuadrática. Pero f de 1, fíjense que en los dos, ¿sí? F de 1 es m más 4. M más 4. Eso ocurre porque f de 1 está definido para la rama superior, nada más. Si evalúo en 1, me queda m más 4. Bueno, díganme si sigo o si quieren que mostremos algo o expliquemos algo de acá. ¿Sigo? ¿Chicos? Sí, profe, por mi parte sí. Bueno, acá tengo la función. Bien, ¿alguien puede hacer por tabla cuál es la derivada de 6x cuadrado más 4? Por tabla, ¿cuál es la derivada de 6x más cuadrado más 4? 12x. 12x. Y acá, de 12x menos 2, da 12. ¿O no? Sí. Bien. Sí, Fíjense que acá está hecha, nada más que acá dice que la derivada para la lineal es b, pero b ¿cuánto valía? 12. Y la derivada para la cuadrática es mx, 2mx, y m valía 6, ¿o no? ¿M valía 6? ¿O me estoy equivocando? Sí, m valía 6. ¿Está? Entonces acá me queda 12x, ¿sí? Fíjense. Bueno, hasta ahí yo no puedo poner ese igual que aparece ahí. Lo puedo poner, ¿por qué? ¿Por qué puedo poner ese igual ahí? Si no, no lo podría poner, escribir ese igual que está porque ahí. existe la derivada en 1. Claro, porque por derecha y por izquierda son iguales. Si no, este igual no lo puedo escribir. ¿Sí? Yo acá podría hacer la derivada de esto, me da 12x. La derivada de esto me da 12, pero en 1 no lo sé
hasta que no haga esto. Y lo tienen que hacer por definición, ¿sí? Hasta no probar que son iguales, o si existen, en este caso como hay parámetros, para qué valores se cumple la igualdad, ¿sí? No puedo poner ese igual que está ahí. Bueno, y ahora que tengo la función derivada, ¿sí? Acá aplico la tesis del teorema, porque ya demostré que era continua en el cerrado y derivable en el abierto, y acá f' de c. Cuando yo voy a buscar f', tengo dos ramas, 12x y 12. ¿Cuál de las dos tengo que usar? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál de las dos tengo que usar ahí en f' de c? 12x. ¿Y por qué 12x y no 12? En rigor, ¿saben qué? Tengo que usar las dos. Lo que pasa es que si acá pongo 12, 12 es igual a 9. Si yo acá f'... No. Bueno, pero si acá estuviera una derivada con variable x, también la tendría que usar. ¿Comprenden lo que estoy diciendo? No sé si se entendió lo que dije. Me parece que medio trabado, ¿no? No. Bueno, lo que digo es lo siguiente. Yo acá tengo dos ramas de la derivada, ¿no? La función derivada es una sola, pero ¿tiene dos ramas o no? Sí. Claro. Bueno, agarro una de las ramas y la igualo a f de 2 menos f de 0, 2 menos 0. ¿Sí? Aplico la tesis del teorema. Y despejo el valor de c. ¿Cuánto da el valor de c? 9. No, sí, f' No, perdón. de c da 9. F' Sí, de da C, 3 9. cuartos. Mi pregunta es, ¿3 cuartos pertenece al intervalo 0,2 o no? Sí. Sí, entonces funciona. Ahora tendría que hacer lo mismo con la otra rama. El problema que en este caso, cuando yo reemplace la otra rama, me queda 12 igual a 9. Y eso es un absurdo, ¿o no? Pero si esta rama también tuviese la x como variable, ¿sí? También lo tengo que hacer. Y tengo que despejar el valor de x, que puede caer en el intervalo como no. ¿Se entiende lo que acabo de decir? Sí, profe. Pero, ¿Sí? ¿cómo que? Pero, ¿por qué no caer? O sea, puede ser que no caiga en el Porque intervalo. el teorema dice, mira, si cumple la hipótesis de continuidad en el cerrado y derivabilidad en el abierto, dice, existe C, existe C que pertenece al intervalo. Cuando uno dice existe C, ¿cuántos C pueden existir? Como mínimo, ¿cuántos? Como mínimo 1. Uno. Y yo ya encontré uno, que es este 3 cuartos. ¿Podría existir otro? Sí. Sí, y el otro que puede existir puede estar en la misma rama, acá no porque encontramos que había uno solo, o en la otra rama. O puede ser que caiga fuera del intervalo. ¿Se entendió? Y si Sí. a mí me piden aplicar y obtener el valor de C, puedo encontrar un único valor de C o más de uno. Lo que sí yo tengo que garantizar que por lo menos exista uno y que ese uno que exista tiene que estar dentro del intervalo. Si existe más de uno dentro del intervalo, también lo tengo que mostrar. ¿Se entendió? Sí. A ver, lo que quiero decir es lo siguiente. Yo agarro una de las ramas, despejo y me da el valor. No me tengo que olvidar de la otra rama. Acá no lo hice porque si yo evalúo la derivada en C, la segunda rama me da 12 y 12 nunca va a ser igual a 9. Entonces no obtengo un valor de C que los iguale. Pero si acá estuviese la variable x, ¿sí? Si acá fuese, qué sé yo, 12x cuadrado más 1, tendría que igualarlo a 9 y ver si alguna de las soluciones de esa ecuación caen dentro del intervalo 0,2. Eso es lo que estoy diciendo. Claro, sí, entiendo. ¿Estamos? Bueno, porque cuando pregunta el teorema encontrar el valor de C, yo tengo que dar todos los valores de C que satisfacen la tesis del teorema. ¿Sí? Como mínimo, si se cumple la hipótesis, tiene que haber uno, pero puede haber más de uno. ¿Se entendió? ¿Un poquito más o no?
Sí, profe. En este caso, como la segunda rama era una constante, la derivada es una constante, entonces ahí no tengo posibilidades, ¿sí? Salvo que la pendiente de la secante me dé 12, entonces sería para todos los valores. ¿Está? Bueno, yo acá me parece que no hice el gráfico de la función, pero si hiciera el gráfico de esta función, a ver, acá lo tengo la gráfica. Si hiciera la gráfica de esta función, hay un solo valor en 3/4 donde la recta tangente es paralela a la recta secante. Eso es lo que quiere decir geométricamente, lo que vieron recién con Roxana, ¿no? ¿Sí? La recta tangente, esto que está acá es la pendiente de la secante. La pendiente de la recta secante. Y esto que está acá, por interpretación geométrica de la derivada, es la pendiente de la recta tangente. Y si los dos son iguales, ¿qué quiere decir? Si las pendientes de dos rectas son iguales, ¿qué quiere decir? ¿Qué pasa con esas rectas? Con las rectas Son paralelas. Son paralelas. paralelas. Bueno, en este caso, ¿sí? Hay un solo punto donde la recta tangente es paralela a la secante. Y en el teorema de Rolle, ¿cuánto tiene que dar toda esta cuenta? Toda esta cuenta, cuando lo hacemos, ¿cuánto tiene que dar? ¿Se acuerdan? Lo vimos hace un ratito. Da 0. Da 0. ¿Por qué da 0? ¿Qué pasa con estos dos valores? ¿Qué se pide en la hipótesis del teorema de Rolle? Que estos dos Que valores sean sean como... iguales. Y bueno, si los numeradores Sería son iguales, perfecto. claro, si estos son iguales, ¿qué va a pasar con esa resta? Da 0. Te va a dar 0. Entonces la recta secante es horizontal. Y si la recta secante es horizontal, la recta tangente, ¿cómo tiene que ser también? Horizontal. Si son paralelas. Por eso decía Roxana que es un caso particular, ¿sí? Algunos consideramos que es un caso particular el teorema de Rolle al teorema de Lagrange. ¿O no? ¿Sí? Este es un dibujo muy particular del teorema de Rolle. ¿Sí? En el teorema de Lagrange, ¿cuánto nos da la derivada acá? 9. Una pendiente 9 quiere decir que la pendiente es positiva, así, ¿o no? ¿Sí? La recta tangente y la recta secante tienen que ser paralelas con pendiente 9. Así tendrían que ser. ¿Está entendido? Habría que graficarlo. Lo que pasa es que con pendiente 9 se debe ir muy, muy lejos el intervalo, por eso no lo grafiqué. Seguramente que por eso. Bueno, ¿alguna pregunta entonces? Si les pregunta teorema de Lagrange, ¿qué van a tener que demostrar? A ver, lo que se acuerdan de lo que hayamos visto. Teorema de Lagrange, ¿qué tienen que demostrar? Continuidad en el cerrado y derivabilidad en el abierto. Bien, y una vez que si no se cumple alguna de esas cosas, ¿qué digo? Que no existe el teorema, no se cumple el teorema para dicha función. Le pones, che, profe, no se puede aplicar el teorema porque no se cumple la hipótesis, ¿no? Lo escribimos así. No escriban así. Es una forma para que se acuerden, nada más. Bueno, y si se cumplen las dos condiciones, ¿qué tienen que hacer? Se cumple la tesis. La tesis. Agarran la Tendríamos derivada. que sacar la pendiente de la secante y buscar C. Claro, bien. Y si la derivada tiene más de una rama, tienen que igualar todas las ramas a la pendiente de la secante, ¿no? Por lo menos en una me tiene que dar una solución. Puede dar más de una. Ah, y otra cosa, lo dije, pero por las dudas, la solución tiene que estar siempre dentro del intervalo, porque puede ocurrir que existan rectas tangentes paralelas a la secante fuera del intervalo. Es lo que está pidiendo. ¿Se entendió? Sí, profe. No escuché. Sí, profe. Que sí. Escuché prof, se cortó. Roxana, ¿querés que haga otro? Profe, tengo una pregunta. No sé si están preguntando algo, se me corta la Ahí comunicación. alguien dijo, profe, una pregunta y... En f de x, en la izquierda, donde hizo por partes, no puso los extremos del entorno. ¿No hace falta ponerlos? Puso que x era menor o igual a 1. Y no como en la rama de las derivadas, que está entre 0 y 1. ¿No hace falta poner los límites del entorno?
Discúlpame, sé que estás hablando, pero te escucho tipo Hawking, ¿viste? Stephen Hawking, no te escucho bien, no sé lo que decís. A ver, si podés repetir y si yo escucho mejor le digo al profe, a ver. ¿Puede Esperá que volver me- a la página que estábamos recién? Si La podés última hoja. Ahí. Se fue. se fue. Se ve que tiene problemas de La conexión. señal. Perdón, tuve que salir porque se escuchaba todo Sí, te cortado. pedían una página. Una hojita, bueno, vuelvo a Sí, compartir. volví a compartir. Sí, estoy volviendo a compartir. ¿Querés repetir la pregunta o vos, Roxana, si me querés decir Sí, qué era sí, lo... ahí te pedían primero una página anterior a esa, ¿no? Sí, creo que es la última. ¿La última? Bien. Sí. Esperá que la achico un poquito más. ¿Esta? Sí, ahí en f de x a la izquierda no pones los límites del entorno, ¿no hace falta? F de X acá. Claro, que está entre 0 menor o igual a 1. Y en la rama derivada sí pones los Claro, límites. a ver, creo que preguntás esto. La función es esta. Después, el dominio de la función, mejor dicho, donde te pide estudiar la función es entre 0 y 2. Vos me estás diciendo que acá tendría que poner mayor o igual que 0 y acá menor o igual que 2. ¿Eso es lo que me estás diciendo? Claro, sí, sí hace Sí, yo falta. creo que podría escribirse como no. Me parece que esto, no sé si está puesto así porque después lo pide en otro intervalo o qué, pero sí, fíjate que cómo está dada el enunciado. Creo que lo escribí de esa manera porque estaba escrito de esta forma. ¿Ves que está escrito así? Sí, lo Pero importante es que ustedes que adapten el enunciado del teorema al intervalo que les pide el teorema. ¿Sí? O sea, A y B dejan de ser mudos, toman valores. Entonces, el enunciado del teorema lo tienen que adaptar al intervalo que pide el ejercicio. Pueden toda la función adaptarla exclusivamente a ese intervalo, que creo que es lo que vos estás diciendo. Vos escribís la función total, digamos. me parece que lo que está diciendo él es poner así, ¿no? Mayor o igual que Claro, 0 y acá menor o igual que 2, ¿no? sí, pero eso es lo que Yo- estoy tratando de decirle, que lo que dice la hipótesis del teorema es que yo tengo que tener la continuidad y la derivabilidad garantizada. Entonces, yo la defina como la defina la función. Lo importante es que vos adaptes la continuidad y la derivabilidad al intervalo que te están pidiendo. No sé, que es lo primero que vos escribís. No sé quién preguntó, no lo identifiqué. Sí, estaba pensando si hacía falta escribirlo. Para la derivada Para mí sí, no. Para la derivada sí, para la porque vos derivada estás sí, ¿sabes? adaptando a la derivabilidad. Claro, porque es parte de lo que pide el Sánchez. ejercicio, claro. Sí, igual no sé si pone mayor o igual que 0 o menor o igual que 2, no sé si está mal, me parece que no, pero bueno. No, no está mal, pero no hace falta. No hace Igual ahí falta. puso que ya parece que lo entendió. Bueno, y otra cosa que se me ocurrió recién mientras preguntaba era que a veces en el teorema de Rolle no te dice entre qué valores lo tenés que buscar. Entonces es como que vos buscás dentro del dominio de la función dos números, dos valores del dominio cuyas imágenes sean iguales para que se cumpla el teorema. No sé si se entiende lo que digo. Hay ejercicios que son así. Que te piden aplicar el teorema de Rolle, entonces vos tenés que buscar un f de A y f de B dentro del dominio de la función, A y B, ¿sí? Cuyas imágenes sean iguales. Eso sí puede ocurrir que pase, ¿no? Bueno, no sé si quieren preguntar algo más sobre esto. ¿Querés que haga otro, Roxana? Si tenés otro preparado, sí. Sí, debo Sí, tener. porque cuesta. Sí, es verdad, por eso te preguntaba. A ver. Si es
Este es de rol. Sí, pero con parámetros me parece que... Sí, con parámetros. Con parámetros vas a hacer. Mirá que en el video hay otro. No sé, decime vos, ¿qué querés? ¿Querés que haga el problema del auto ese que iba a 120 km/h? No sé, me da lo mismo. Derivada, porque tengan derivadas por definición en el punto. Que no sea con parámetros, me decís vos. Claro, que no sea con parámetros. A ver acá. Acá hay otro, a ver, pero me parece que es de rol. ¿No importa? No, de Lagrange, es de Lagrange. Ahí dice Lagrange. Sí. Bueno, ahí tienen el 4D, chicos. Logaritmo natural de X entre 1 y E. Esto quiere decir en, parece logaritmo, pero no, se entiende que es en 1E. Todos tenemos presente cuál es la función logaritmo natural de X, la gráfica de la función, ¿no? ¿Y entre 1 y E presenta algún problema con respecto a la continuidad? No. No. ¿Y a la derivabilidad? Entre 1 y E. ¿Presenta algún problema? Ven que es importante saber las gráficas de la función porque ayuda bastante, ¿no? A tener una primera impresión del ejercicio, ¿no? Después hay que demostrarlo, pero es como que uno ya se va preparando para lo que sigue. ¿Qué opinan? Entre 1 y E. ¿Tengo algún problema de derivabilidad y continuidad? No. Bueno, entonces hay que demostrarlo, ¿eh? Digo que tengo que probar que es continua en el cerrado, derivable en el abierto, y si se comprueba esto, tiene que haber algún valor C, ¿sí? Donde, lo voy a decir geométricamente, la recta tangente tiene una pendiente igual a la recta secante. A ver si me sale con el pulso trazar la recta secante, esa es la secante, y acá tendrá que haber algún punto donde la recta tangente tiene la misma pendiente, o sea, son paralelas. Este valor C, que en este caso por lo que veo en el gráfico es único, ¿sí? Tiene que caer dentro del intervalo. Eso es lo que dice el teorema. ¿Lo vemos? Sí. Estudiamos la continuidad en el cerrado. 1 por derecha. 1 por derecha. E por izquierda y en los puntos interiores. ¿Sí? Continuidad en el cerrado, 1 por derecha, un E por izquierda y en los puntos interiores. 1 por derecha, el logaritmo cuando la X tiende a 1 por derecha tiende a 0. Lo mismo que la imagen de 1, da 0. ¿Sí? Es continua en 1. E por izquierda, logaritmo natural de E es 1 y la imagen del logaritmo natural de E también da 1. Es continua por izquierda del número E. Y si tomo cualquier punto interior al intervalo 1E, acá le llamé A, me dice que el logaritmo natural de A es igual a la imagen en A, que es el logaritmo natural de A. Con esto demuestro que es continua en el cerrado. ¿Alguna pregunta de esta parte? Mírenlo bien, pregúntenme si se les ocurre hacerlo de otra manera. Si ustedes escriben los 3 pasos uno debajo de otro, también es correcto. Es más fácil. ¿Sí? Díganme si quieren preguntar algo del punto 1 de esto que está acá. Profe, si yo ¿Sigo? la A la cambio por cualquier número, tendría que poner límite de cuando X tiende a ese número es igual al logaritmo natural de ese número es igual a la imagen de Sí, F yo de ese podría número. poner aparte acá f de A, ¿y cuánto es FA? Logaritmo natural de A. Entonces, como el límite me dio logaritmo natural de A y f de A me da logaritmo natural de A, los dos son iguales. ¿Entendés lo que está escrito ahí? Así está escrito de otra manera. Sí. Sí, es más fácil como vos lo decís. De hecho, yo siempre lo escribo así, pero acá, bueno, lo escribí todo, en realidad no lo hice yo.
lo escribí todo en el mismo renglón. Igual no es que se tiene que poner un punto genérico. Sí, lo que estamos hablando es de ese A, es el punto genérico. ¿Ves que acá Claro, dice, pero para pensé todo que- A perteneciente al intervalo 1E? ¿Cuánto Claro, vale A? Bueno, 1,1, 2,5, 2, 2,03, cualquier número entre 1 y E. ¿Está bien? claro, sí, sí. Y Si hay que querés ser llamarlo genérico. X0, como quieras vos. ¿Alguna otra pregunta de esta parte? No sé si preguntaron algo más y yo no los escuché, porque los escucho medio cortado. ¿Sigo? Sí, profe. Sí. Bueno, ahora voy a estudiar la derivabilidad. Acá viene un problemita. La derivabilidad del logaritmo natural de X. Fíjense, está hecho la derivada del logaritmo por definición. Esto creo, si no me equivoco, tenían que ver un video ustedes, ¿no? ¿Puede ser? Bueno, a ver, vamos paso por paso. Miren, la función en el punto incrementado, logaritmo natural de x más h o logaritmo natural de x más delta x, menos logaritmo de x. ¿Qué hice de acá a acá? Propiedad de logaritmo. Claro, logaritmo de un cociente es la resta de los logaritmos. Como acá tengo la resta de logaritmos, lo escribí como un cociente. ¿Y esta x a quién divide? A los dos. Entonces se puede distribuir a cada uno. ¿Sí? Y este 1 sobre h, ¿qué está haciendo con el logaritmo ese 1 sobre h? ¿Qué está haciendo con el logaritmo ese 1 sobre h? Está multiplicando. Explicando. Entonces hay otra propiedad que me dice, mira, lo que está multiplicando el logaritmo se puede escribir como exponente del argumento, ¿ven? ¿Sí? Ahora vamos a seguir con el análisis, pero esto ¿a qué se va asemejando? ¿A qué se va pareciendo? Al límite. Número E. Al Número E. límite notable, al número E. Límite del logaritmo, el logaritmo del límite, es una de las propiedades del álgebra de límite. Lo que está acá se tiene que escribir en el exponente invertido. ¿Ven? ¿Sí? H sobre X es X sobre H para que dé el número E. Bueno, acá en la base queda el número E elevado a la 1 sobre X, y ese 1 sobre X, por la misma propiedad que aplicamos antes, acá ya se resolvió el límite, porque se salvaron las indeterminaciones, pasa como factor. Logaritmo natural de E vale 1, esto vale 1, ¿sí? Esto vale 1, así que queda que, como ya sabíamos de antes, la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. En el intervalo que estamos estudiando. Acá no presenta ningún problema porque estoy fuera del 0, ¿no? Obviamente. Es entre 1 y e. Esto que está acá es la definición, la deducción de la definición del logaritmo, de la derivada del logaritmo natural de x. ¿Sigo? ¿Es derivable en este intervalo? ¿Es derivable esto? ¿Es derivable? ¿Existe la derivada en cualquier valor de ese intervalo? Sí, no hay ningún problema. ¿Sí? Entonces, ¿es continua en el cerrado? ¿Es derivable en el abierto? ¿Qué podemos hacer entonces? Si es continua en el cerrado. Tesis. La derivada, 1 sobre x, acá yo ya le puse 1 sobre c, porque está evaluada en el C, es igual a la pendiente de la recta secante. F de B menos F de A sobre B menos A. Y bueno, ahí despejando nos dio que C es ese número. E menos 1. Como E vale 2,7182, una cosa así, le resto 1, me da 1,7182. Y acá está el gráfico, miren, que habíamos adelantado antes. ¿Ven? Este es el número E menos 1. Sería 1,71 aproximadamente, ¿no?
el valor de C. Y es donde la recta tangente y la recta secante son paralelas, porque tienen la misma pendiente. Hay un solo punto en este caso. Bueno, a ver, ¿quieren que muestre alguna parte de nuevo? Algo que, no sé si sigue algo más. No, no hay nada más acá. Si sigue algo más. Después yo se los subo todos estos ejercicios, ¿eh? Los pueden ver, los pueden tener, pero la verdad es que lo que estaría bueno es que se lo pongan a hacer a ver si les sale solo, ¿no? El tema es cuando tienen el enunciado y la hoja en blanco. Sí, yo... lo importante es leer el enunciado y adaptarse a lo que piden. Yo ahora, mientras vos explicabas, pegué 3 imágenes en el PowerPoint que fui recortando de distintos parciales, todo, porque ustedes son mecánicos, hay que leer lo que pide el enunciado. Claro. En función de lo que lee, tengo que actuar en consecuencia, ¿sí? Por eso yo les decía en el otro que era por ramas, ojo, porque si hay un valor de C que cumple con la tesis, yo tengo que buscar en todas las ramas de la función a ver si hay más de un valor de C. No es este caso porque acá la derivada está dada por una sola expresión, pero si es una función que está dada por ramas, van a tener varias ramas. Entonces puede ocurrir que el valor de C pertenezca a una o exista un valor de C en cada rama o más de un valor de C en cada rama. Y siempre dentro del intervalo que está pidiendo. ¿Sí? Bueno, de este ejercicio, ¿quieren preguntar algo más? Por mi parte no, profe. Bueno. A ver, ¿cuál era el del problema? El de... ¿Sabes qué? No sé si es este. No, este no es. ¿El de la velocidad? Sí, hoy lo estaba mirando y ahora no lo Mirá, encuentro. yo te digo. Tengo la guía, el del Yo avión también. o el del No, auto. hay uno que es de un auto, que dice que pasa por una... Entra a la autopista, ese es Sí, sí, 6A. me hiciste acordar porque el 6A, a ver si lo tengo hecho, creo 6A. que Al sí. menos en la guía de este año está como 6A. A ver, acá está, mirá, ¿ves? Ahí tenés el auto que dice que a la 1 de la tarde pasa por el peaje, por un peaje, y a las 2 de la tarde pasa por el otro peaje. ¿Lo ven, chicos? Sí, profe. Y dice, y hay entre peaje y peaje 120 kilómetros por hora, y el límite de velocidad es 100. Aunque no hubiese ningún policía de tránsito entre cada peaje, el del peaje le dice, hermano, llegaste acá en 1 hora y hay 120 kilómetros de distancia, acá tenés la multa. Bueno, espero que no le enseñen análisis matemático a los policías, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? ¿Sí? Si no, le tienen que decir, demostrame el teorema de Lagrange. ¿Qué opinas? Al juez. Se desmayaron los policías. Te caen sentados. Te vas al juez de falta y le decís, sí, Demostrar la continuidad de la ruta. Claro, demostrame la continuidad. No, a mí me abyectó un ovni y me puso a 1 kilómetro antes del otro. Porque el tema de la continuidad acá es que vos para ir del kilómetro 0 al kilómetro 120, de un puesto al otro de peaje, tuviste que haber pasado por todos los puntos intermedios. ¿Está? Eso es lo que me está diciendo. Ahora, si vos me decís un portal intergaláctico que te teletransportó, bueno, ya ahí, ¿sí? No vas a ir en cana por no pagar la multa, sino que vas a ir un loquero, ¿no? Me encantan tus dibujitos. Bueno, no, esto... Se nota que sos profesor de física. ¿Por qué? ¿Y esto? Tus dibujitos. No sé, lo habré sacado de internet, no me acuerdo. No lo hice yo, Roxana. No, ya sé, pero bueno, tenés... Lo habré sacado, ¿ves? Esto debe ser el símbolo de peaje, qué sé yo. Pero ven, fíjense, acá es 120, 0, 14, 13. 120 kilómetros por hora. El límite es 100. Es más, si yo superé esto,
los 120 kilómetros por hora, en algún momento lo tuve que superar y en algún momento tuve que volver a pasar por el 120 kilómetros por hora. Tiene que haber 2 puntos C donde pasé por 120 kilómetros por hora. 2 horarios. O si no, llegué a 120 y volví, ¿no? ¿Está? O llegué a 120, mantuve los 120 kilómetros por hora durante mucho tiempo y después lo volví a bajar. Obviamente tengo que bajar la velocidad porque si no me llevo puesto el puesto de peaje, ¿no? Obviamente, ¿no? Bueno, ahí está la explicación de por qué es así. Porque acá no tengo función ni nada, ¿ven? Pide explica, ¿sí? ¿Por qué me tienen que hacer la multa, la boleta de infracción? No tengo función donde reemplazar ni nada por el estilo. Bueno, no sé si querés que haga algo más, Roxana. No, está bien. Yo lo que quiero ahora, cuando vos dejes de compartir... Ya lo dejé porque por ahí querías explicar algo más, no sé. No, primero mostrar algunos enunciados que no siempre es lo mismo, ¿sí? Si ustedes miran primer cuatrimestre, el parcial que tomé, que ya se lo subí y todo, ahí tomé con parámetros, creo, el primer parcial. Bueno, tema 2, tema 1 son más o menos parecidos. Tomé con parámetros, hallar los valores de M y P para que esta función cumpla las hipótesis del teorema de Lagrange en ese intervalo, luego determinar el C que garantiza el teorema. Es una rama con una parábola, una rama lineal. Acá lo más importante es, como el punto 2 pertenece a este intervalo, hay que demostrar usando definiciones la derivada en el punto, como Fabián les mostró recién en los ejercicios que hizo con parámetros, ¿sí? Es bastante parecido a ejercicios que explicó hoy Fabián. Acá, por ejemplo, no pedí interpretación geométrica, a veces pido interpretación geométrica. Esto tomé en el primer cuatrimestre, pero no quiere decir que uno tome siempre igual. Yo acá hice unas capturas de, no sé si están viendo el PowerPoint ahora. Sí, profe, ahí se ve. Bueno, yo hice recortes de otros parciales que tomé en otras oportunidades. Por ejemplo, dice, demostrar usando definición que esta función no es derivable en 4. Eso no tiene que ver con teorema. El ítem 3 tenía parte A y parte B. O sea, está claro que usando definición tenían que demostrar que no era derivable en 4. Ahora, en el ítem B les digo justificar que la función del ítem 3A, que es la anterior, cumple las hipótesis del teorema de Lagrange en el intervalo abierto -1, 3. El intervalo abierto -1, 3 entra exclusivamente en la rama de arriba. Era muy fácil demostrar las hipótesis del teorema de Lagrange en la rama de arriba, porque es un polinomio. Entonces, uno tiene que leer lo que se les pide en el ejercicio. Como es en este intervalo, demostrar la continuidad y la derivabilidad, acá no tengo que hacer, no me importa lo que pasa en 4. Porque me piden en el intervalo -1, 3, y el intervalo -1, 3 entra íntegramente en la rama de arriba. La rama de arriba es un polinomio, entonces, ¿es derivable? Sí, y lo justifico poniendo que se trata de un polinomio, y listo. La continuidad, perdón. ¿Es derivable? La derivada en la rama yo la puedo hacer aplicando regla práctica. Digo que es 2x la derivada. Para cualquier valor menor que 4. Para cualquier valor menor que 4 estoy dentro de este intervalo. No necesito demostrar por definición nada. Era facilísimo justificar las hipótesis del teorema de Lagrange. Y después, buscar el C que garantiza dicho teorema, lo voy a buscar exclusivamente en esa rama, porque me tengo que adaptar al intervalo que me dieron. Por eso uno les dice, lean lo que les piden.
No sean mecánicos, no actúen mecánicamente. Si ustedes acá me contestan, no es derivable en 4, ¿y a mí qué me importa que no sea derivable en 4 si 4 en este intervalo no tiene nada que ver? Por eso uno les dice, lean lo que se les está pidiendo. Bueno, esto tomé un año. Ahora voy al de abajo. Enunciar el teorema de Lagrange en forma completa adaptado al contexto del siguiente enunciado. ¿Qué quiero decir? Que f de x ya no es cualquier f de x, que es p de x, tiene nombre y apellido. Entonces, si yo tengo que adaptar el teorema a ese enunciado, esperen que voy a escribir. La función no se llama f de x, se llama p de x. El intervalo es menos 2, 1, entonces no tengo a y b, sino que tengo valores. Entonces, ¿qué voy a decir? P de x tiene que ser continua en menos 2, 1 y P de x derivable en menos 2, 1. Entonces, existe C perteneciente al intervalo abierto menos 2, 1, tal que P' en ese C va a ser igual a P en 1 menos P en menos 2 sobre 1 menos menos 2. Estoy adaptando el teorema de Lagrange al enunciado que me dieron. ¿Sí? Eso es lo que pedía, enunciar el teorema de Lagrange en forma completa, adaptado al contexto del siguiente enunciado. Eso es una parte. La otra parte dice, demostrar que la función cumple las hipótesis en ese intervalo y luego encontrar el C que garantiza dicho intervalo. Entonces, acá, esto es una función exponencial. P de x es una función exponencial. ¿Es una función exponencial creciente o decreciente? Decreciente. Con un desplazamiento de 2 unidades hacia arriba. En forma vertical hacia arriba. ¿La función exponencial es continua en su dominio? Sí. Es una función que estudiamos. Es continua para todos los reales la función exponencial. Necesito demostrar, tengo que escribir, por lo tanto, es continua para su dominio, entre paréntesis pongo cuál es el dominio, que son todos los reales, por lo tanto, es continua en el intervalo que me exige el teorema. Y con eso tengo justificado la continuidad. No necesito, lo puedo explicar con palabras. ¿No lo quieren explicar con palabras? ¿Lo quieren explicar con ganchitos? Bueno, trabajen con ganchitos, pero en esta función yo dejo que me expliquen con palabras en detalle. Si es una función, un modelo que estudiamos y demostramos que es continua, lo puedo utilizar, pero tengo que explicar todo, ¿sí? Después, calculo la derivada usando reglas prácticas. ¿Qué me da? Menos e a la menos x, ¿sí o no? Busco el dominio de P'. El dominio de P' son todos los reales. ¿Qué significa eso? Que va a existir la derivada para cualquier valor del dominio de la función. Entonces, si existe la derivada para todos los reales, existe P' de x para todo x perteneciente al intervalo abierto menos 2, 1. No necesito demostrar por definición nada en este caso. Todo se justificaba con cosas conocidas, bueno, y después había que hallar el C del teorema. Por eso ustedes a veces se enganchan y meten cuarta y hacen todo mecánicamente y no leen, Pero cuando explican con palabras, expliquen en detalles con palabras, Todo en detalle con palabras, ¿sí?
Profe, Sí. entonces, si sabemos que en el dominio de P', o sea, sería de la derivada, no tenemos ningún problema, no hace falta hacer la No hace derivada por falta definición. hacer derivadas por definición porque en este caso no se trataba de una función por ramas. Ahora, cuando te doy una función por ramas, ¿cuál es el tema de la función por ramas? Suponete que yo te pido, no en este intervalo, te pido en el intervalo -1, 5. Ahí estamos en problemas. ¿Por qué? Porque cada rama yo la puedo derivar usando. Bueno, acá había módulo, esto se complicaba, ¿no? Porque acá teníamos un problema, no es tan tal el problema, porque este módulo se anula en 3 y 3 justo no pertenecía a la rama. Entonces, este módulo es como un adorno tramposo, porque para mayores que 4, ¿qué signo toma este módulo? Fíjense. Si estoy para x mayores que 4. Este módulo, menos x más 3, se hace 0 cuando x vale 3, ¿sí o no? Se anula, en 3 cambia su signo. Si estoy en el intervalo mayor que 4, esto Claro, toma queda valores igual. negativos, ¿sí? ¿No? Esto toma valores Sí, porque negativos. Entonces, sí, acá directamente se sacaban las barras de módulo y se ponía x menos 3 más 5. Esa rama está escrita con módulo, pero inmediatamente la podía escribir sin módulo. Y escribir esto. ¿Por qué? Por la condición de la rama. ¿Sí? Si me piden en este intervalo, cada rama yo puedo escribir h' de x por regla práctica 2x y 1, pero donde no puedo usar regla práctica es en el punto que divide la rama. Ahí sí o sí hay que usar definición. Bueno, acá decía que había que demostrar que no era derivable. Si no es derivable, no va a ser derivable en 4. Entonces, el dominio de h' de x van a ser los reales menos el 4. Entonces, por eso en el punto que divide la rama es obligación hacer derivadas por definición y se usan siempre derivadas laterales. ¿Estamos? Pero en este caso no necesito. No sé si te respondí lo que vos me preguntaste. sí, profe. Sí, entendí. O tomemos este ejercicio, que no es por ramas. Pero si yo calculo, primero pongo el dominio de la función. ¿Cuál es el dominio de esta función? ¿Tengo algún problema? Esto es la raíz cúbica de x menos 2 elevado al cuadrado. ¿Tiene algún conflicto esta cuenta? ¿La raíz cúbica es conflictiva? No. No, el dominio son todos los reales. ¿Sí? Bueno, si yo tengo que explicar la continuidad de esta función y explico que se trata de una función irracional, con desplazamientos, y por tratarse de una función irracional en su dominio es continua, y lo explico todo con palabras, y es continua para su dominio, y este intervalo está dentro del dominio, no necesito justificar usando ganchitos la continuidad, si me lo explican con palabras. Ahora, cuando voy a hacer la derivada, primero busco la derivada por reglas prácticas. ¿Qué me va a quedar? Tres por 2/3 por x menos 2, 2/3 menos 1. ¿Sí? A la menos 1/3. Esta es la derivada. ¿El dominio de la derivada coincide con el dominio de la función? Silencio, no me escuchan. Sí. No.
Esto es un cociente. Ah, claro, no. Está prohibido Porque en que dónde. anula el denominador no te En puede quedar. 2. En No 2 puede está tomar prohibida 2. esa derivada, ¿sí? ¿Y 2 pertenece a este intervalo? Sí. Sí. Entonces ahí, en 2, en este caso, ¿sí? Si yo escribo que el dominio de f' son todos los reales menos el 2, estoy diciendo que en 2 no es derivable. Usé regla práctica, el dominio no coincide. Acá, en este punto, pueden, por definición, demostrar que no es derivable, no necesitan hacer derivadas laterales, va a dar infinita la derivada, ¿sí? Pero también, en este caso, cuando uno toma que tengan que hacer derivadas por definición, toma límites que puedan calcular de manera acorde, digamos. Entonces, que sean límites fáciles de resolver. Yo no voy a tomarles una derivada por definición que sea un límite complicado. Entonces, en este caso, justifico que no existe la derivada porque el dominio de la función derivada no coincide con el dominio de la función. Y acá en este ejercicio no les voy a pedir derivada por definición porque a lo mejor los cálculos del límite por definición se complican. Cuando uno pide derivada por definición, sabe que sale el límite de la derivada por métodos algebraicos. Si los métodos algebraicos se complican, no voy a pedir derivada por definición. Eso es así. Quédense tranquilos. Claro, entiendo. ¿Sí? Generalmente cuando pido derivadas por definición quedan cocientes entre polinomios, será más fácil, menos fácil factorial, o irracionales que hay que multiplicar y dividir por ese que ustedes saben conjugado, pero no tomo, o a lo mejor el límite notable de seno de x sobre x, pero no se toman derivadas complicadas que no se puedan sacar por definición. No, eso no se hace. Si sacamos que entonces en 2 no es derivable, entonces decimos que, por ejemplo, si te pedía la Lagrange ahí, decimos que no. Que no es derivable en 2 porque el dominio de la función derivada son todos los reales menos el 2. En 2 no va a ser derivable y ya ahí, Claro. en ese intervalo, las hipótesis no se cumplen del teorema de Lagrange. Claro, entiendo. ¿Sí? Ahora, ¿por qué puse este ejemplo? Después en otra diapositiva, fíjate que cambié el intervalo. Si el intervalo fuese eso, ¿me importa que no sea derivable en 2? La derivabilidad se verificaba en el abierto. Entonces, ¿me interesa que pasa algo que no sea derivable en 2? ¿Se van a cumplir las hipótesis de Lagrange en este intervalo? En este intervalo sí, se cumple la continuidad y la derivabilidad en el abierto se cumple. Y ahí Claro. escribo, en el único punto donde la derivada no existe es en 2 y no me importa que no sea derivable en 2 porque la derivabilidad es en el abierto, si lo quiero explicar con palabras. Y si no pongo el dominio de la función derivada son todos los reales menos el 2, por lo tanto existe f' de x para todo x que pertenece al abierto. ¿Sí? Lo explico, pueden usar símbolos, pueden usar palabras, pero lo explican, para que nosotros sepamos que ustedes razonaron lo que estamos preguntando, ¿no? A mí no me molestan las oraciones, pueden escribir con palabras, pero bien en detalle lo que están escribiendo. ¿Sí? Sí, profe. ¿Estamos? Y siempre leer el enunciado, no pongan piloto automático, lean lo que les están pidiendo y actúen en consecuencia. Ahora, yo les voy diciendo, una derivada por definición de cajón entra en el examen.
Una derivada por definición tomo siempre, ¿sí? Siempre, siempre. En todos los parciales, alguna derivada por definición tomo. Y voy advirtiendo algo. En las derivadas por definición no van a poder aplicar el teorema de L'Hopital. Ojo, la regla de L'Hopital. Nosotros la clase que viene vamos a ver regla de L'Hopital. La regla de L'Hopital permite calcular límites no por métodos algebraicos, sino usando derivadas, ¿sí? Entonces, cuando tengo que hacer una derivada por definición, no puedo usar la regla de L'Hopital. Tengo que calcular los límites por métodos algebraicos. No puedo usar la regla de L'Hopital en las derivadas por definición. ¿Sí? ¿Se entendió esto, lo que dije? Sí, profe. Bueno, así que practiquen todo lo que es teoremas, hagan las interpretaciones gráficas, hagan los ejercicios, miren los videos, porque en los videos explicamos los videos de la tarea 1 y 2, miren porque hay ejemplos de rol de Lagrange con parámetros, sin parámetros, está todo explicadito en detalle, son algunos ejercicios más, creo que incluso el de parámetros que yo resuelvo es bastante complejo porque hay, si yo mal no recuerdo, en las dos ramas aparecían el C, bueno, mírenlo, ya ni me acuerdo lo que hice, ¿no? Pero son ejemplos distintos a los que resolvimos en clase, entonces complementen la clase de hoy con lo que ven en los videos de la tarea 1 y la tarea 2 de la unidad 4, ¿sí? Bueno, profe. Yo no estoy haciendo mucho clase invertida en estas clases porque sé que tienen mucho contenido y entonces están viendo a posteriori los videos. Eso no quiere decir que en algún momento no retome clase invertida. Voy a retomar clase invertida, pero yo voy equilibrando porque sé que no tienen tiempo de a lo mejor hacer todos los ejercicios y ver también clase invertida. Si pueden ir leyendo de qué se trata la regla del L'Hopital, vayan haciéndolo. En total, eso sí es cortito, pero igualmente el miércoles vamos a ver esa regla que es lo último antes del parcial. ¿Listo? Dale, profe.